Vamos a empezar orando. Señor, en esta mañana te damos gracias que tú nos traes aquí. Gracias por todo lo que nos has hecho y nos has cuidado durante esta semana después de este tiempo que tuvimos del huracán. Te pedimos todavía por las personas, hermanos, amigos, familias que están sin electricidad y que van a recibir en los próximos días electricidad, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, para poder entender tu palabra. Te pedimos que los hermanos que no han podido venir, que tú los cuides donde quiera que ellos estén. Todo esto te lo pedimos en nombre de Hijo Jesús. Amén. Hoy día tengo un tema que me han venido preguntando por varias ocasiones y realmente me he quedado un poco preocupado porque hay veces que me han dicho si la salvación se pierde. Ustedes han de haber escuchado regularmente que preguntan, hey, ¿la salvación se pierde? O hay personas que piensan que la salvación se pierde. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? ¿Les han preguntado o no les han preguntado? ¿Verdad que sí? Es un tema un poquito delicado porque lamentablemente, de acuerdo a lo que varias, ¿qué se puede decir?, doctrinas enseñan, les enseñan que la salvación se pierde. Y realmente sabemos que la salvación no se pierde realmente. Ustedes sí recuerdan a quién es Martín Lutero. Gracias a él tenemos un poquito más de conocimiento. Fue un teólogo reformador en el siglo XVI, en donde él básicamente nos hizo entender que la salvación es por gracia, mas no por obras, como lo hacía en ese tiempo lamentablemente la iglesia. La iglesia, lo que ellos estaban era vendiendo sus perdones, la forma de obtener dinero, buscando la forma de hacer más cosas, y realmente entendemos y conocemos que la salvación es por gracia, por aceptar a Cristo, así como nos decía uno de los versículos bíblicos. Pero por ejemplo, el descubrimiento de la justificación por fe está en Romanos capítulo 1 versículo 17 y nos dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y realmente nos dice que Dios nos da ese don de la fe para poder creer en Jesucristo. Tenemos que la justificación es única y exclusivamente por la fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y qué nos dice mucha gente? Tenemos que ser buenos, tenemos que hacer cosas buenas, o yo no hago nada malo, yo me comporto muy bien, yo hago las cosas bien, me porto bien, no tomo, no esto, no hago lo otro, yo soy salvo. No. Esa no es la forma que lamentablemente se es salvo. Es salvo por fe, y por fe por creer en Jesucristo. En Romanos 3:28 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y Gálatas 2:16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿cuántas personas no están comprendiendo esto? De que lamentablemente la única forma de llegar a ser salvos es por medio de Jesucristo, creyendo en Jesucristo. Les hago una pregunta que es lo que a veces me la han hecho o pasa. Dicen: ¿qué pasaría si muriera hoy día? ¿A dónde voy a ir? ¿Sabemos a dónde vamos? Yo creo que sí, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Nosotros sabemos a dónde vamos, pero hay mucha gente que duda, no sabe a dónde va y se queda pensando y dice: ¿por qué? Porque les enseñaron, a lo mejor, que la salvación se pierde. Entonces, ayer hice algo malo y a lo mejor ahora me siento como que no soy salvo, como que no voy a ir arriba. Entonces, para algunas personas esta pregunta es perturbadora y hasta molestosa, porque le ponen a dudar y le ponen a pensar: ¿voy a ser salvo? ¿Voy a ir al cielo? ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué? Porque les hacen dudar, les hacen temer a la salvación. Los que profesamos a Jesucristo Señor como nuestro Señor y Salvador podemos estar seguros a dónde vamos. Podemos estar confiados
que nosotros somos salvos, pero siempre y cuando profesemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero lamentablemente también hay algunos cristianos que no tienen esa seguridad, todavía siguen dudando de eso. Están llenos de duda a pesar que las enseñanzas que encontramos en la Biblia, como los versículos que les acabo de leer, es muy claro, y dudan de eso. Dudan de esa relación, que son salvos o que vamos a ir al cielo. Recordemos que lo que Dios desea para nosotros como hijos es que vivamos confiados en la salvación de Él. Y no desea que estemos llenos ni de dudas ni de temores acerca del destino final que vamos a tener. El apóstol Juan nos reveló el propósito que tenía al escribir su primera epístola. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, si creemos en el Hijo de Dios, si creemos verdaderamente, vamos a tener vida eterna. Tenemos que estar confiados en que tenemos vida eterna. A lo largo de esta carta nos provee rasgos y características de lo que son los creyentes verdaderos. La vida eterna es un regalo de Dios que recibimos únicamente por la fe y la fe en creer en Jesucristo. Comienza en el momento en que somos salvos y continúa hasta la eternidad. Cuando estemos en el cielo con Dios, y aquellos que hayan sido salvos a lo largo de la historia de la humanidad, la salvación es solo para quienes han reconocido su condición pecaminosa y han depositado su fe en Jesucristo. Sin fe en Cristo no hay vida eterna. Eso sí tenemos que estar muy claros. Sin fe en Cristo no hay vida eterna. Tenemos varias diferencias. La seguridad eterna consiste en la garantía que Dios nos da que una vez que hemos recibido a Cristo, tenemos vida eterna. Cada creyente verdadero en Cristo posee esa vida y es para siempre. No es pasajera, no es que ahora soy salvo, ahora tengo vida eterna, mañana no, ahora me equivoqué, cometí un pecado, mañana ya no soy. Pueden existir cristianos genuinos que no tengan la seguridad de ser salvos. Algunos afirman que la carencia de esa seguridad es lo que Dios desea en nuestra vida, pues nos motiva a esforzarnos más, a orar más y a depender de Él mientras nos alejamos del pecado. Hay mucha gente que lamentablemente está en pecado y eso nos aleja de Dios. El Señor desea que vivamos una vida segura de la vida eterna. Pero tenemos varias razones por las que las personas dudan de su salvación. Una, no han aceptado verdaderamente a Cristo. Deben haber escuchado. Hay muchas personas que van a las iglesias, se congregan en las iglesias y tienen años congregándose en las iglesias. Y resulta que nunca han hecho su decisión de fe, nunca han tomado y no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Únicamente lo toman como un club social tal vez, como un lugar en donde se sienten bien, un lugar en donde se tiene compañerismo, pero realmente no han hecho su decisión de fe. Entonces, se los conoce por muchos años. Yo he conocido a varias personas que lamentablemente me han compartido que no han hecho una decisión de fe. Y algunos que tienen más de 10 años, de 12 años congregándose en la misma iglesia. Quizás simpatizan con el Señor, tienen una buena conducta moral, asisten al templo, participan en eventos, participan con la comunidad de la iglesia y hasta dicen que Jesucristo es su Señor y Salvador. Pero ¿cómo podemos saber eso? La palabra del Señor nos dice que por sus frutos los conoceremos. Una persona que ya tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, es fácil para que pueda dar un estudio bíblico, por ejemplo. Llegué a una congregación en donde una persona tenía ya creo que más de 20 años congregándose y no se le hacía nada fácil hacer un estudio, no lo quiso hacer. Entonces nos deja saber de que realmente nunca tuvo una conversión real. Sin embargo, no se han entregado genuinamente, muestran tener uno que otro rasgo cristiano. Hay muchas personas en el mundo que conocemos y les vemos que son muy buenas personas, que hacen obras de caridad, donan dinero, hacen cosas y por ahí dicen, lo único que le hace falta es ser cristiano. O sea, le falta todo. Porque lo único que tiene es dinero. Lo único que tiene es lo que muchos hacen, que les llaman, son filántropos, ¿no? Dona
hacen obras de caridad. A veces tienen mucho dinero y lo dan y lo dan y lo dan. Pero lo único que les hace falta es ser cristianos, que es el todo. Nunca han depositado su fe en Cristo. Tenemos otra segunda razón. ¿Por qué las personas dudan de su salvación? Porque quizás hay pecado en su vida. La desobediencia viene a ser un obstáculo en nuestra comunión con Dios. Esta mañana escuchábamos en el estudio bíblico, viene siendo que tenemos que buscar de Dios todos los días en oración y leer su palabra. Y en función de eso el Señor nos va a ir mostrando qué es lo que tenemos que hacer. Es parte de la obediencia, parte de la comunicación que debemos que tener con Dios. La desobediencia nos hace sentir alejados de su presencia. ¿Cuántas veces hemos dejado de orar por un tiempo? Nos ha pasado algo, nos ha sucedido alguna calamidad y como que nos enojamos con el Señor y nos hemos alejado un poco. ¿Qué nos pasa ahí? Nos sentimos solos, nos sentimos sin la presencia del Señor. Pero también la consecuencia de estar alejados del Señor, de no tener esa comunión, de no estar orando con el Señor, de no leer su palabra, de no estudiar, el resultado es que nos sentimos inseguros y empezamos a dudar. Empezamos a dudar. Dios disciplina a los creyentes cuando pecan. O sea, si estamos en pecado, acuérdense, Dios también nos puede disciplinar. Esto lo podemos ver en Hechos 12:7, porque aparte que el Señor nos disciplina, pero nunca nos va a rechazar ni nos va a condenar. Hechos, capítulo 12, versículos 7 al 8 nos dice: si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, muchas veces Dios nos va a disciplinar cuando estamos en pecado, cuando estamos haciendo las cosas mal, cuando somos desobedientes. Pero recuérdense que ese pecado nos causa duda de nuestra salvación. Nos causa duda de que si somos o no somos salvos, si vamos o no vamos al cielo. Otra razón de que las personas dudan es que se les ha enseñado falsas doctrinas. Algunas iglesias enseñan que la salvación se puede perder si la persona peca mucho. Alguna vez escuché una prédica que decía, se imaginaban como que hoy día peco y me borra del libro el libro de la vida. Mañana me hago de buenas, me vuelve a escribir otra vez en el libro de la vida. Pasado mañana o 3 días, otra vez peco, me vuelve a borrar del libro de la vida. Eso es algo ilógico. O sea, alguien decía, si fuera con borrador esa hoja debería estar rota, porque tantos borrones, tantos pecados que tenemos a diario, porque nosotros pecamos a diario. La palabra del Señor nos lo dice, somos pecadores y todos los días tenemos que pedir perdón por eso. Entonces, algunas iglesias enseñan que la salvación se puede perder si la persona peca mucho o si no guarda ciertas reglas humanas. Porque ponen en las iglesias reglas humanas que lamentablemente les no, mira, si no haces esto, vas a perder la salvación. Si no haces esto otro, vas a perder la salvación. Hace 15 días tuve un comentario de una persona que me estaba preguntando que en una de las iglesias que estaba asistiendo, le querían que acepte que tiene que hablar en lenguas para pasar al siguiente nivel. O sea, le decía, pero yo no me siento cómodo, yo no tengo ese don de hablar en lenguas. ¿Y qué hacemos? No, si no hablas en lenguas, ponte a practicar, ponte a hacer las cosas y si quieres pasar al siguiente nivel, tienes que hablar en lenguas. La persona salió corriendo de la iglesia, o sea, porque no puede hacer algo que no es un don de Dios. Sabemos que el hablar en lengua ha de estar, pero es un don que Dios nos da. Entonces, se les ha enseñado falsas doctrinas. Muchos enfatizan nuestro esfuerzo para mantener la salvación. Muchas congregaciones lo hacen, que tenemos que hacer obras para mantener la salvación. La semana pasada me tocó hablar con otra persona que me comentaba que lo contrataron para hacer un cierto trabajo en una congregación y que al final de hacer todo el trabajo le dijeron, porque era cristiano también, tienes que sembrarlo, tienes que donar tu trabajo. ¿Pero por qué? O sea, hicimos un acuerdo, me vas a pagar tanto y me voy a hacer lo otro. No, tienes que donarlo, tienes que sembrarlo. O sea, si no haces eso, tú ya sabes lo que puede pasar. Entonces,
nos enseñan mal, nos adoctrinan mal. Para muchos cristianos es difícil salirse de esas enseñanzas. Cuando uno desde pequeño tiene muchos años recibiendo esa enseñanza, esa doctrina, se le hace muy difícil el volver a entender lo que es la verdadera gracia del Señor. La gracia del Señor es la que nos libra de todo esto, de entender las cosas mal. Acuérdense que la gracia es un favor inmerecido, algo que no lo merecíamos, pero el Señor nos lo está dando, nos lo está regalando. La única manera, vuelvo a repetir, es aprender lo que la Biblia nos dice y vivir en la verdad. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tenemos que tener cuidado de esas falsas doctrinas, de esos falsos profetas. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y hay varios ejemplos de estos, como por ejemplo en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces tenemos que entender muchas veces que hay falsas doctrinas que nos pueden estar haciendo daño. Otra de las razones por que las personas dudan es porque pueden sentir como consecuencia de demasiado énfasis en emociones y no en la verdad. Muchas veces tomamos una decisión sobre una emoción. No sé si ustedes han escuchado cuando hacen esos famosos en los estadios, llenan estadios para evangelizar. Hay muchos pastores o gente que hace eso y dicen: hey, se convirtieron en este día 5,000, se convirtieron 3,000. ¿Y dónde está esa gente? Mucha de esa gente, a lo mejor por emoción, porque estuvo bien el concierto, porque hicieron las cosas por emoción, dijo: sí, yo acepto al Señor. Entonces aquí nos dice que muchas veces lo hacemos por emociones y no por entender lo que es la verdadera gracia, y que por fe y por gracia somos salvos. Algunos se dejan llevar por la ola de las emociones que sienten durante un servicio de adoración, un concierto o alguna cosa en común. Pero una vez que se termina, no cuentan con un fundamento sólido de la verdad. O sea, no entendieron el porqué. Mi amigo, que a lo mejor es cristiano, mi persona que está al lado es cristiana, y hicieron su profesión de fe, y la otra persona, por seguir nada más al dijeron: sí, yo también. Y hasta ahí quedó. No conocen la Biblia. Estos creyentes son motivados únicamente por sus emociones, las cuales pueden hacer dudar de su salvación. Otra razón: escuchan pero no creen en la enseñanza de la palabra del Señor. Esta mañana con el hermano Walter platicamos un poquito de que realmente hay mucha gente que dice: sí, yo conozco la palabra del Señor, yo sé la palabra del Señor, pero no la ponen en práctica. Yo me conozco la Biblia al revés y al derecho, yo conozco todo lo que dice la Biblia, ok. Pero si conoces la palabra del Señor, ¿por qué no solo respetas los mandamientos? ¿Por qué estás haciendo cosas indebidas? ¿Por qué estás haciendo el mal? ¿Por qué estás tomando? ¿Por qué estás drogándote? ¿Por qué estás teniendo relaciones? ¿Por qué? Si conoces la palabra. Entonces aquí dice: escuchan pero no creen en las enseñanzas de la palabra del Señor. Hay mucha gente, cuando se les pregunta: ¿tú crees en Jesucristo? ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo. ¿Pero le crees a Jesucristo? Eso es diferente. Si yo le creo a Jesucristo, yo voy a cumplir con lo que dice su palabra. Pero si yo no le creo, voy a seguir siendo el mismo de siempre, haciendo las mismas cosas y pecando. Entonces, hay aquellos que dudan de su salvación cuando dicen que creen en la Biblia. La Biblia es clara. Los primeros versículos que leí, la Biblia es clara cuál es la forma de ser salvos. Pero la incertidumbre que sienten hacia lo que el Señor nos enseña en su palabra sobre la vida eterna prueba lo contrario. Al depender de sentimientos, prácticamente dicen que Dios es un mentiroso, aunque no es lo que expresan con sus palabras. Igual, no sé por qué, pero esta semana o la semana pasada sucedió de que alguien me comentó en un estudio bíblico de que la Biblia se contradice. Nos quedamos así medios como que viéndonos unos con otros. ¿Por qué? Porque en una parte de que estamos leyendo del Antiguo Testamento decía:
que Jehová le dijo maldito y daba varias partes específicamente de lo que estaba haciendo, varias cosas más. Maldito es el hombre que hace esto, maldito es el hombre que hace el otro. Y luego dice, esa persona dice, hey, pero mira, acá hace eso. Correcto, está bien. Pero no es que se contradice, sino Dios nos dio los mandamientos, Dios nos dijo, no hagas esto, y nosotros como seres humanos lo hacemos, estamos pecando. El hombre nos dice, hey, no vayas a exceso de velocidad, y nosotros lo hacemos. Hey, no hagas esta cosa de aquí porque está mal. El Señor nos dice, sigue esta línea derecha, y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, ni vienes hacia atrás, y nosotros hacemos todo lo contrario. La palabra del Señor está clara. Nosotros somos los que nos desviamos y nos vamos de un lado. La Biblia, acuérdese, es inerrante. La Biblia no se contradice. En ninguna parte se contradice la palabra del Señor. Otra de las razones que las personas dudan de su salvación es que son causadas por un ataque del enemigo. El diablo, recuerden que el diablo siempre está deseando que los cristianos dudemos de su palabra. Siempre está poniendo, él es el engañador de este mundo, como dice. Él nos engaña primero, él nos dice, hey, no te preocupes, no pasa nada, hazlo. Todos lo hacen. Ahí está Eva, ¿qué le pasó? La engañó. Y después, ¿qué pasó todo? Nos acusa. Y nos dice, ¿ves? Si tú que eres cristiano haces lo que haces, si tú que eres cristiano, mira cómo estás pecando. Y resulta que empezamos a dudar. Tiene razón, y le empezamos a creer al diablo. Empezamos a tener una plática con el diablo. El enemigo siembra la idea de que los pecados del pasado o del presente pueden hacer que Dios nos condene. Con Satanás, que es el acusador y el padre de las mentiras, acuérdense que él es todo eso aquí en este mundo. Los creyentes en Cristo debemos discernir cada pensamiento o sentimiento con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Cuando estamos estudiando la palabra del Señor, les digo, hey, cualquier cosa que les digan, como esta mañana por ahí me vino alguien y me preguntó, ¿por qué los nombres en la Biblia no están en los nombres de allá son nombres hispanos? ¿Por qué? Le digo, ya lo viste en TikTok, ¿verdad? Porque realmente muchas veces en TikTok y en las redes sociales están saliendo muchas cosas que son mentiras, nos está confundiendo. Y muchos de los cristianos, dice la palabra del Señor, que muchos de los elegidos pueden o van a ser también, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. Todo lo llevamos a las Sagradas Escrituras para poder entender su palabra, para poder ponerlo ahí y decir, esto no está escrito. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo eso a Satanás cuando estaba haciendo el ayuno? ¿Qué le dijo? Que todo está escrito en la palabra del Señor, escrito está. No hay nada que se le escape, no hay nada que esté fuera del alcance. Otra de las razones que las personas dudan es porque no pueden identificar el día y la hora en que son salvos. Hay muchas congregaciones en donde les piden que les digan, hey, ¿cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo aceptaste a Cristo? Pero esto es una idea humana, muchos a veces no sabemos exactamente la hora. Yo sí me acuerdo que fue en octubre 16, estaba corriendo en un parque y fue cuando acepté a Cristo. Pero dice aquí, hay mucha gente que no lo sabe y muchas iglesias los empiezan a juzgar. Oye, ¿cómo no puedes saber cuándo tú fuiste salvo? Y los ponen en duda. Puede que algunos no recuerden con detalle la conversión. La Biblia no nos dice en ninguna parte que esto debe ser un requisito para ser salvos. Pero hay muchas personas que sí, lo empiezan a criticar, a juzgar el por qué no tienes una fecha, no sabes cuándo, qué pasó, qué sucedió. Otra de las razones que dudan las personas es cuando no han seguido el proceso correcto para ser salvos. Dios trae a ser salvos a las personas de diversas maneras, en diversos motivos. A mí me trajo de una forma, al hermano Walter de otra, al hermano Jimmy de otra manera, a cada uno nos trae de diferentes maneras. Y muchas veces cuando oramos por nuestras familias le decimos, Señor, por favor, cuando tú traigas a mis hijos, a mis padres, a mi familia, a mis amigos, tráelos de una manera fácil. Porque muchas veces nos puede traer durante una enfermedad, mediante un accidente, mediante una muerte, que ahí es doloroso.
Muchas personas han llegado a los pies de Cristo después de pasar un sufrimiento largo. Entonces es mejor que el Señor nos traiga cuando todavía estamos haciendo las cosas bien. La salvación es el resultado de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que cambia nuestro corazón. El Espíritu Santo es el acusador de pecados, que estamos cometiendo pecados, que estamos haciendo pecado. Él es el que nos va a decir, hey, espérate, estás mal, estás pecando. Y no está basado en el método externo que usamos. Muchas veces usamos cosas para decir, hey, esta persona está pecando, estamos criticando, estamos juzgando. La palabra del Señor nos dice, primero mírate la vida que tienes en tu ojo para luego mirarte en la de tu vecino. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, otra de las razones es esa, que Dios nos trae de diferentes motivos, diferentes razones. Dicen que las oraciones más sinceras se las hacen en los cementerios y en los hospitales, cuando alguien está. Realmente, a veces sucede. Las dudas pueden surgir cuando nos negamos a obedecer a Dios en ciertas áreas. Es otra de las razones que se ponen en duda la salvación. Muchas veces nosotros como cristianos justificamos nuestra desobediencia cuando la voluntad es difícil de seguir, la voluntad de Dios es difícil de seguir. Por ejemplo, el bautismo. A los creyentes se nos ordena bautizarnos al ser salvos, pero única y exclusivamente como testimonio de nuestra conversión. Muchas doctrinas dicen, si no te bautizas no eres salvo. ¿En qué parte de la Biblia dice? Y para representar cómo hemos muerto con Cristo al pecado y resucitado con Él para tener una nueva vida. En Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque si Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hasta aquí he dado la base de básicamente por qué las personas dudan de la salvación. Tenemos varias partes en por qué y motivos que la gente duda de su salvación. Pero también tenemos la base de la seguridad de la salvación. Primero, las irrevocables promesas de Dios. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las promesas más grandes y el amor más grande que Dios tiene hacia nosotros como pecadores que somos. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una promesa más, Juan capítulo 6, versículo 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no lo pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Tenemos otro punto sobre la base de la seguridad de la salvación, el amor incondicional de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 33 y 39 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espadas?
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si nosotros aceptamos a Cristo de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, nosotros tenemos esta promesa de que nada nos va a poder separar del amor de Cristo, del amor de Dios. Entonces tenemos que tener seguridad en la vida eterna. Tercero, la obra terminada de Cristo en la cruz. Hebreos 7:25 nos dice: por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Acuérdense que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue nuestra salvación. Sin derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo no hubiéramos tenido esto. Acuérdense que Él cargó todos nuestros pecados y gracias a Él tenemos lo que tenemos en este momento. Y por último, el testimonio del Espíritu Santo, que es lo que les decía al inicio. Hay mucha gente que no tiene ese testimonio, que no conoce a Cristo, ha pasado años en las iglesias y resulta que no sabe porque no tiene un testimonio. Y aquí en Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces tenemos que entender que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde siempre y cuando hayamos aceptado a Cristo de todo corazón y hayamos dado un vuelco completo a nuestra vida dejando el pecado atrás. Porque si no aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, realmente quiere decir que vamos a seguir pecando día tras día, día tras día. ¿Se acuerdan David? Él pecó, pero cada que él pecaba era algo diferente, pero él no lo volvía a hacer. En la Biblia no está escrito de que él lo volvió a hacer uno y cada vez pecaba sobre lo mismo. Y él era un hombre conforme al corazón de Jehová, dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos que tener, si hicimos nuestra promesa, nuestra profesión de fe, tenemos que estar seguros de nuestra salvación. La salvación no se pierde siempre y cuando hayamos hecho de corazón. Hay mucha gente que dice: no, esa persona perdió su salvación. Es muy probable que nunca fue salvo. Nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque nunca hizo la profesión de fe como habíamos visto. Solo hizo uno de emoción y dijo: sí, yo soy salvo, yo acepto a Cristo, pero hasta ahí quedó. Y sigue cometiendo los mismos pecados, los mismos errores, las mismas cosas, día tras día. Como siempre les dejo unas preguntas. ¿Hay ocasiones en las que usted duda de ser salvo? ¿Con cuáles de las razones mencionadas anteriormente nos identificamos más? Yo creo que en algún momento, cuando recién empezamos a conocer a Cristo, a lo mejor sí nos pusimos a pensar: ¿qué está pasando? ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? O escuchamos una mala doctrina por ahí, o escuchamos a personas hablar y dicen y nos dejan dudando. En algún momento sí lo hemos pensado. Yo les garantizo que sí. Y acuérdense, la palabra del Señor dice que hasta los elegidos podrán ser engañados. No dice que van a ser engañados, podrán ser engañados. Otra, su confianza en la seguridad de la vida eterna fluctúa según las emociones, o por el contrario está cimentada en la palabra de Dios. Estas son preguntas para ustedes para finalizar esto. Si su confianza está, si su seguridad de la vida eterna fluctúa según sus emociones, o sea, hoy día me siento deprimido, me siento mal y siento que no soy salvo. Mañana me siento alegre, me siento contento y siento que soy salvo. O sea, no es así. El Señor nos garantiza
la vida eterna, siempre y cuando aceptemos de todo corazón. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Te damos gracias porque nos diste el regalo más grande, a tu Hijo, para poder ser salvos y poder compartir, como dice tu palabra, ser coherederos. Te pedimos que seas tú obrando en nuestros corazones y haciéndonos entender y no dejándonos dudar nunca de la salvación, del regalo que tú nos has dado, que es la vida eterna. Te pedimos por todos y cada una de las personas que van a ser salvas, Señor, según tu voluntad, que seas tú acercándonos cada día más para que sean salvos. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.